que sea de edificación para todos mis hermanos, y que también si hay una persona que todavía no ha reconocido a Cristo como su Salvador, te pido, mi Dios, que también sea exhortado y animado a poner su fe en ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para el registro, hoy es domingo 12 de septiembre y el título de esta prédica es, a manera de pregunta, ¿cuál es tu ambición? ¿Cuál es tu ambición? Y vamos a estarnos basando en el pasaje de Mateo, en el capítulo 6, versículo del 19 al 34. Como comentario, mucho de lo que voy a decir lo aprendí no solamente del pasaje en sí y de la Biblia en su totalidad, sino también por los escritos de dos hombres de Dios que ahorita ya están con el Señor. Uno de ellos es John Stott y el otro es Martin Lloyd-Jones. Y si tienen oportunidad de leer cualquier material de ellos, pues es de muchísima bendición. Yo pienso que sería de muchísima bendición para su vida espiritual. Bueno, antes de leer el pasaje, quiero mencionar 3 puntos por la manera de introducción al pasaje, por los que no han estado con toda la serie con nosotros. Estamos viendo el Sermón del Monte. Estamos viendo el Sermón del Monte y este es un discurso que dio Jesús en un momento cuando estuvo aquí en la tierra, y iba principalmente dirigido a sus discípulos. Iba principalmente dirigido a sus discípulos, y se puede entender que va dirigido a nosotros como cristianos. No es un discurso principalmente dirigido a no creyentes. Su audiencia principal son sus discípulos. Eso lo podemos ver ahí en el mismo pasaje de Mateo, en Mateo 6. No, Mateo 5, perdón. En el versículo 1 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces, es un mensaje principalmente dirigido a sus discípulos, y de una forma más general está dirigido a los cristianos. Otro punto importante antes de entrar de lleno en el pasaje es: el Sermón del Monte trata de nuestra relación como cristianos con Dios nuestro Padre. ¿Sí? Enfatiza mucho esto en el capítulo 6, que es donde vamos a estar. Si ven en el versículo 1, que ya vimos este tema, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Después en el versículo 4 dice: para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. También lo podemos ver en el versículo 6, al final dice: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y luego en el 8: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y en la última prédica, en el versículo 9, vimos cómo Jesús nos enseña a orar al Padre, y dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, el Sermón del Monte trata mucho de esta relación de Dios como nuestro Padre. Y el otro punto es que en esta sección que vamos a ver,
trata no como nuestra vida en lo secreto, que ha sido los pasajes anteriores, la oración, el ayuno, las limosnas, sino trata de nuestra vida en el mundo, ¿sí? Nuestra interacción con el mundo. No en lo secreto, es nuestra relación como cristianos en el mundo. Y este es el enfoque del pasaje que vamos a ver. Entonces vamos a leer el pasaje. Es Mateo 6, del 19 al 34. Dice así: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Bueno, entonces todo este pasaje trata del mismo tema, pero vamos a dividirlo en 4 partes. En la primera parte vamos a ver cómo Cristo nos muestra 2 tesoros, 2 tipos de tesoro. Después vamos a ver 2 condiciones físicas. Después vamos a ver 2 amos o señores y 2 preocupaciones. Entonces, lo primero que menciona Cristo son 2 tesoros. Dice primero, no os hagáis tesoros en la tierra. No os hagáis tesoros en la tierra. Y esto no significa, por ejemplo, que no podamos tener bienes. Como que tener propiedades está mal. Eso no significa. La Biblia nunca condena tener tierras, tener casas, tener animales. No condena nada de eso nunca. O sea, no está mal tener bienes. Tampoco significa que guardar provisiones está mal. Porque en el libro de Proverbios vemos cómo Dios le reconoce la sabiduría a las hormigas porque guardan su comida para el invierno. Entonces, hacer provisiones, ser precavido para una emergencia, no es lo que está condenando este pasaje. Y tampoco significa que debemos de despreciar todos nuestros bienes materiales. Si me acompañan por favor a 1 de Timoteo 6:17. Nos dice el versículo: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, si Dios nos ha concedido varias cosas aquí en la tierra, está bien disfrutarlas.
no tenemos que despreciarlas y verlas mal. Entonces, ninguna de esas cosas nos está prohibiendo Cristo en este pasaje, en este versículo. Más bien tiene que ver con nuestra actitud hacia los bienes materiales. Y este término de tesoro es un término mucho más amplio que el dinero, por ejemplo. Este término tesoro incluye el dinero, pero también puede incluir nuestra casa, por ejemplo, que sea nuestro más grande tesoro. También pueden incluir personas, como esposos, esposas, y también hijos. De hecho, muchas mamás a sus hijos le dicen mis tesoros. O sea, no es específicamente un bien material en específico. Martin Lloyd Jones dice: no importa lo que sea, si es todo para ti, ese es tu tesoro. Eso es por lo que estás viviendo. También dice: el problema que está tratando Jesús aquí es la persona que obtiene su principal o total satisfacción en esta vida de las cosas que pertenecen a este mundo. Si hay personas que si pierden ya sea su casa, ya sea a un familiar, o pierden una cierta cantidad de dinero que tenían ahorrada, el mundo se les acaba y pareciera que les han quitado lo más preciado de su vida. Entonces eso es su tesoro. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Jesús aquí? No os hagáis tesoros en la tierra. Y no solamente nos da la orden, sino que nos da una razón. Nos dice: donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Y este término polilla, pues nosotros creo que todos aquí sabemos qué es una polilla, pero en el mundo antiguo, pues en ese entonces, en los tiempos de Jesús, este tipo de animales, diferentes tipos de polillas existen, ¿no? Pero hay un tipo en específico, o varios tipos que se comen la ropa, por ejemplo, y ahí pues no había la abundancia tanta que existe hoy como en varios países de primer o tercer mundo, y estos animales iban a comer la ropa ya sea de algodón o de seda, era común. Y en esta palabra que menciona aquí como orín, básicamente es la corrosión o la descomposición a la que están sujetas todas las cosas materiales. Entonces Jesús nos dice: aquí todo se deshace, aquí todo se desgasta, aquí todo se descompone, aquí nada es para siempre. Y aquí, igual forma, ¿no? Hay ladrones que minan y hurtan y nos pueden quitar nuestro tesoro. Y Jesús nos anima en otro aspecto. Dice: si no, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan. Y esto, históricamente ciertas denominaciones han creído que significa que nosotros nos ganamos nuestra salvación. Eso no tiene nada que ver con lo que ha estado hablando Jesús. Uno no se gana su salvación. Y más bien, tiene que ver con acciones que en la tierra tienen efectos eternos. Ahorita vamos a ver qué tipo de acciones son estas. Pero Jesús no lo explica a detalle. Y las cosas a las que esto se puede referir, por ejemplo, son desarrollar un carácter como Cristo, crecer en fe y esperanza y amor, crecer en el conocimiento de Cristo, a quien en un día veremos cara a cara. También estos tesoros o nuestras acciones que tienen peso eterno son aquellos esfuerzos, ya sea en oración, en evangelismo o en buenas obras, que llevan a las personas a Cristo. Y también usar nuestros dones y nuestros recursos para causas cristianas. Ningún conocimiento de Cristo se puede arruinar, ni se va a arruinar en la eternidad. Nada puede anular la salvación de la gente que creyó en el Evangelio. Y Dios recuerda cada una de las cosas que hacemos aquí en la tierra.
Y esto se puede ver, por ejemplo, en Hebreos 6:10. Se los leo. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. De igual forma, en Filipenses vemos cómo Pablo está aplicando esta palabra. Él dice en Filipenses 3:7 al 11, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, todas las cosas que yo antes valoraba, antes atesoraba, ahora para mí son basura, son pérdida, son insignificantes. Dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Todo esto que tiene Pablo, toda esta riqueza en su corazón, ese gozo, esa paz, ese amor por Cristo, ese conocimiento de Cristo que quizá nomás lo tuvo en ese nivel Pablo, en ese tiempo, nadie se lo va a quitar. Nadie se lo va a quitar. No puede perecer, no puede descomponerse. Vale más que todas las cosas que tuvo en la tierra. Entonces, en base a esto, esto que nos pone el Señor enfrente acerca de los dos tesoros, te pregunto como el título, ¿cuál es tu ambición? ¿Las cosas de este mundo o Cristo? La otra sección o la otra parte del discurso que nos dice Jesús son las dos condiciones físicas. Las dos condiciones físicas. Y es lo que vemos si nos regresamos a Mateo 6, en 6:22 al 23 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Este pasaje parece que lo pusieron ahí y que no tiene nada que ver con todo el tema, pero sí tiene que ver. Aquí Jesús está hablando de un ojo bueno y un ojo maligno, y que una persona que tiene un ojo bueno pues está en la luz, y una persona que tiene un ojo maligno pues está lleno de tinieblas. Esto se entiende a nivel físico, normal. Si una persona tiene sus ojos sanos, pues va a mirar todo claramente. Pero si una persona tiene un daño en sus ojos, pues va a mirar todo borroso o va a estar en una completa oscuridad. Pero esto no significa que Jesús nos está hablando acerca de una condición médica o algo así. Lo está usando como ilustración. Y aquí básicamente el ojo bueno es nuestra perspectiva espiritual, una perspectiva espiritual de las cosas. Y un ojo maligno pues una perspectiva carnal o mundana de las cosas. Dentro de la perspectiva espiritual todo lo vemos correctamente. Vemos que las cosas de aquí no son para siempre, que nada de esto es eterno o tiene un valor en comparación con todo lo que Dios nos dice o las promesas de Dios. También confiamos en Dios porque Él es nuestro Padre y tiene cuidado de nosotros. Dentro de esa perspectiva nomás se ven las cosas así. Pero dentro de la perspectiva carnal no vemos las cosas correctamente y le damos más importancia a las cosas terrenales que a lo espiritual. Martin Lloyd-Jones da un ejemplo. Esto se nota en las elecciones, por ejemplo, que cuando suceden las elecciones empiezan un montón de debates
acerca de que qué candidato es mejor y cuál no. Y todo se debe a cosas que podemos perder o cosas que podemos ganar aquí en la tierra. Ciertos privilegios, ciertos derechos, ciertas cosas que van a afectar mi estilo de vida. Entonces podemos llegar a pelearnos, a enojarnos o a entristecernos por ese tipo de cosas, y ese tipo de cosas, unas elecciones, pues nos muestran qué tan importantes son nuestra vida aquí en la tierra a comparación con la eternidad. También se puede mostrar con cualquier injusticia que estemos sufriendo. O sea, qué tanto nos importa conservar lo que tenemos, ya sea nuestra reputación, nuestros bienes, nuestra comodidad. ¿Qué pasa cuando hay una amenaza en contra de nuestro estilo de vida o nuestra comodidad? ¿Cuál es la actitud que tomamos? La actitud que tomemos nos muestra si en realidad nos importa mucho, le damos mucho peso, o simplemente lo dejamos en segundo lugar, en tercer lugar, y lo primero es Dios. Si me acompañan a 2 de Timoteo 4:10, por favor, vemos que el amor al mundo, el amor a las cosas materiales no es algo fácil de dominar. Es algo a lo que estamos tentados todo el tiempo. Vemos en 2 de Timoteo 4:10 al 12, dice: porque Demas me ha desamparado. ¿Por qué Demas abandonó a Pablo? Dice: me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demas era un misionero junto con Pablo, y lo abandonó a Pablo. ¿Por qué? Por amor a este mundo. También vemos esto que Jesús nos advierte en Lucas 21, 34 al 36. Dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces aquí Jesús nos está advirtiendo de esta tentación, de esto a lo que realmente somos susceptibles, al amor de este mundo, a entregarnos a los afanes de esta vida. Jesús te pone dos perspectivas, la espiritual y la carnal. Y te hago la misma pregunta: ¿cuál es tu ambición o cuál es tu perspectiva? ¿Qué es lo más importante? ¿Las cosas de este mundo o Cristo? La otra razón que Jesús nos muestra en el pasaje de Mateo, si nos regresamos, es la de dos amos o dos señores. Y él dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, esto de señores, pues básicamente gente que tiene esclavos. Aquí no vemos la esclavitud de forma diaria como se miraba en ese entonces, pero una persona no podía tener dos amos. O sea, o eres esclavo de alguien o eres esclavo de otra persona, pero no de los dos. Y tal vez uno pudiera pensar: bueno, si tengo dos amos, pues uno me ordena algo y otro me ordena otra cosa, y a los dos los obedezco. Pero Jesús no comparte su autoridad con nada. Jesús demanda una lealtad y un compromiso absoluto. Si les leo Isaías 42:8, dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Y en Lucas 14:26 Jesús dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y su mujer e hijos y hermanas y hermanos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si uno no pone en segundo lugar aún su propia familia, no puede ser discípulo de Jesús. Jesús no comparte su señorío con otra cosa. Y específicamente aquí está diciendo:
no podés servir a Dios y a las riquezas. Uno no puede dedicarle una parte a Dios y también tener su lealtad para las cosas de este mundo. Uno no puede, por ejemplo, estar 90% con Dios y 10% con las riquezas. Y hay una historia que la cuenta también Martyn Lloyd-Jones, que muestra cómo está dividida esta voluntad, este corazón, entre dos señores, por un lado querer agradar a Dios y por un lado las cosas materiales. Y cuenta la historia de dos granjeros, un esposo y una esposa, y que estos granjeros tenían una vaca y esta vaca tuvo hijos, tuvo 2 becerros, uno blanco y otro café. Entonces ya tuvo esos becerros y el papá, el señor, le dice a su esposa: he sentido como que en mi corazón el deseo de entregarle uno de estos becerros a Dios. Vamos a venderlos los dos, pero uno nos vamos a quedar con el dinero y el otro lo vamos a dedicar a Dios. No dicen en qué, si a la iglesia o por una causa cristiana o algo así, no lo dicen. Y luego le pregunta a la esposa: ¿y cuál va a ser el que será para Dios, el café o el blanco? Y digo: no pensemos ahorita en eso, a los dos los vamos a criar igual y ya que crezcan los vamos a ver cuál de esos dos le damos a Dios. Pasan los meses y después entra de repente el esposo a la casa todo triste, todo afligido, y su esposa le pregunta: ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tienes? Y dice: se murió el becerro que era para Dios. Y él dice: ¿cómo? Pero pues tú puedes decidir cuál es para Dios, ¿no? Tú todavía no lo habías decidido. No, sí, yo siempre dije que el blanco era para Dios y el blanco fue el que se murió. Y como conclusión, Lloyd-Jones dice: siempre se muere el becerro que era para Dios. Que cuando somos presionados por el tiempo o por el dinero, que siempre primero economizamos nuestro tiempo o recursos a Dios. Siempre lo reducimos, pues. Lo ponemos en segundo lugar. Y eso pasa cuando tenemos como prioridad o como tenemos cierta lealtad a las cosas materiales por encima de Dios. Entonces, Cristo dice: no podemos servir a Dios y a las riquezas. ¿Cuál es tu ambición? ¿O quién es tu Señor? ¿Las cosas de este mundo o Cristo? Ya vimos los dos tesoros, las dos condiciones físicas, los dos señores o amos. Y ahora Jesús nos habla de 2 preocupaciones. Después de haber dicho esto Jesús y darnos varias razones, nos dice en el versículo 25: por tanto, como conclusión, Jesús dice: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús nos dice que no tenemos por qué afanarnos. Y aquí se pone a dar un montón de argumentos lógicos. ¿Qué nos dice, por ejemplo? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y aquí lo que quiere decir Jesús es que la vida es más que el alimento. Y si te pones a pensar, tú no hiciste nada para conseguir la vida que tienes ahorita. Tú naciste cuando Dios quiso que nacieras. Y Dios sostiene tu vida hoy en día. Si la vida, que es más importante, Dios la sostiene, ¿cómo no también va a sostener algo más insignificante como es la comida para que continúes viviendo?
Jesús dice, si Él ya te sostiene tu vida, te dio la vida, ¿por qué no va también proveer el alimento si es más insignificante? Lo mismo del cuerpo y del vestido. Si Dios creó el cuerpo y cuida tu cuerpo, ¿no también va a cuidar también de la vestimenta para tu cuerpo? Y Jesús da más argumentos en el versículo 26. Dice, mirad a las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y aquí el argumento es al revés. Dice, si Dios cuida las aves, que son tan pequeñas e insignificantes en comparación con nosotros, ¿cómo no nos va a cuidar con más razón a nosotros, que somos más valiosos para Él? Y en el versículo 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y esto en específico, esta palabra que se llama estatura aquí, se usa, o sea, en el griego significa estatura, pero también significa tu tiempo de vida. Entonces, si revisamos textos antiguos, vemos que se usa tanto para estatura como para edad. Los dos son válidos. Pero aquí el contexto nomás deja una que sea posible. Estamos hablando de la vida aquí en la tierra. Entonces, por más que uno se afane, ¿cómo le puede añadir a su vida un momento más, o un año más, o 2 años más? Dios ya determinó cuánto tiempo vamos a estar aquí. Por más que nos afanemos, no vamos a incrementarlo. Y después Jesús va con el vestido. ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Si Dios tiene cuidado de las plantas, ¿cómo no tendrá cuidado de nosotros? Y Jesús termina diciendo, hombres de poca fe. Entonces, como les mencioné al principio, este es un pasaje, es un discurso que Dios lo dirigió principalmente a sus discípulos. Nos habla a nosotros como cristianos. De hecho, aquí dice, hombres de poca fe, no dice que no tuvieran fe, dice que tienen poca fe. Y acerca de este pasaje, Lloyd Jones dice algo que dice que un amigo se lo dijo y que lo ha dejado pensando pues toda su vida. Y él dice que un amigo le dijo, muchos creen en Cristo. Creen que Cristo murió por ellos y que pagó por sus pecados y todo, pero no le creen a Cristo. No le creen cuando Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar. No le creen a Jesús cuando dicen estas cosas, cuando dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No confían en Cristo cuando les dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, los no creyentes, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No creemos cuando Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, todas las cosas necesarias para nuestra vida aquí en la tierra. Entonces sí, creemos que Jesús es nuestro Salvador, murió en la cruz, dijo todo lo que dijo, pero no le creemos cuando dice esto y nos está exhortando a confiar más en Él. Entonces, esto es a lo que nos está exhortando Jesús. Y para finalizar, quisiera que fuéramos a dos pasajes. El primero es el Salmo 73.
En el Salmo 73 hay un hombre que ve la vida de los no creyentes y tiene envidia. Dice, todo le sale bien, no se preocupan por nada, tienen un montón de bienes y de riquezas, no se preocupan por la santidad ni por agradar a Dios en todo, no confían, no tienen ningún problema con la oración o con su propia carne. Ellos hacen lo que se les dé la gana, pues lo que se les antoja, ellos lo consiguen. Entonces tiene envidia. Y después, eso lo menciona al principio del capítulo, pero después dice en el versículo 17, el versículo 16, cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron en terrores como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Él se da cuenta del fin de ellos, pero después dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Nosotros nos podemos ver siempre en esta condición, desesperados o afligidos por las cosas materiales en algún momento, y puede ser un duro trabajo para nosotros como lo fue para el salmista, pero también nos podemos acercar a Dios como el salmista y poder obtener consuelo como Él lo obtuvo. Y poder decir así, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Si tú has creído en Cristo, tú eres hijo de Dios y Dios tiene cuidado de ti. Él ha limpiado tu pecado, enviando a su Hijo a morir por ti, y estarás con Él en la eternidad. Él te dio la vida y la va a cuidar. Él cuida tu cuerpo y también tu vestimenta. Y si tú buscas su reino más que cualquier otra cosa, Él tendrá cuidado de ti. Te dará todo lo que necesitas para vivir la vida cristiana aquí. Y ahora, ¿qué pasa con el no creyente? Has visto esto y te das cuenta, pues, que Jesús nunca ha sido una prioridad. Dios jamás ha sido lo más importante. Puras cosas materiales aquí. Pero ves que es difícil todo esto, ves que es difícil todo lo que Jesús exige. Y en Mateo 19, del 23 al 26, Jesús está hablando de esto y dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y tal vez tienes esto en mente. Entonces, ¿cómo voy a ser salvo? Está imposible. Y Jesús dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Si vas a Él en oración, reconociendo que has puesto al mundo primero, o a las cosas de este mundo primero, si reconoces eso y también reconoces que quieres ser de Cristo, entonces Él lo hará. Te perdonará completamente. La Biblia habla hasta el cansancio de que Dios está más que dispuesto a recibirte y te dará un nuevo corazón. Esa es la promesa que sale en el libro de Ezequiel, un corazón que no desea las cosas de este mundo. Obviamente vamos a batallar con eso toda la vida posiblemente,
pero el amor a Cristo que era nulo va a brotar, va a nacer. Y este va a ser cada vez más grande conforme vas avanzando en tu vida cristiana, porque Dios dice eso, que el que empieza la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces esto irá dominando tu vida, llenando tu vida más que el amor a este mundo. Esa es la promesa de Dios, que te dará un corazón que verdaderamente le ame y busque su gloria, y que tenga gozo y paz como solo el amor de Dios lo puede dar, y después la eternidad. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo, y te pido, Dios, que nos ayudes a deshacernos de todo amor que le tenemos a las cosas materiales, y no solo a las cosas materiales, sino a cualquier otra cosa en este mundo fuera de ti, y que aprendamos a vivir como peregrinos aquí, como ciudadanos del cielo, que nuestro mayor gozo y nuestra mayor felicidad y satisfacción provenga de ti, y que podamos decir como el salmista: ¿a quién tenemos en el cielo sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Te pido, Dios, que formes este afecto, este anhelo, este deseo en nuestro corazón, y también a toda persona que no te ha reconocido nunca y siempre han estado las cosas materiales como primer lugar. Te pido que tú le concedas la salvación, el arrepentimiento, la fe en Cristo, y que esté también adorándote por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, amén.